Gracias por sintonizarnos en la conexión. Señor los bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros en este día, en nuestro programa Conexión de Fe. Es una bendición poder estar una vez más aquí con ustedes, acompañándole y bueno, compartiendo la palabra de Dios juntamente con usted, y esperemos que en este día, como las otras veces, haya sido de bendición o sea de bendición para nuestras vidas y podamos aprender algo con respecto a la palabra del Señor. Nuestra intención es, nunca ha sido el decirte qué es lo que tú hagas y qué es lo que tú creas. Nuestra intención con todo lo que estamos haciendo es que tu corazón se enfoque en la palabra de Dios y la decisión la tomes tú, porque por mucho que uno pueda decirte, por mucho que uno pueda hacer, bueno, no podemos a veces tomar decisiones por otras personas. Pero mi oración es que cada vez que tú escuchas una predicación o cada vez que tú escuchas la palabra de Dios, tu corazón se conecte con el Espíritu Santo, que tu espíritu se conecte con el Espíritu Santo y puedas aprender y puedas recibir de la palabra para que puedas hacer sabias decisiones. En esta mañana o en este día queremos compartir con usted algo que la palabra del Señor nos dice y algo que nosotros tenemos que compartir y podemos estar aprendiendo cada día. Y en este día quiero compartir contigo la mano de Dios. La mano de Dios hace la diferencia. Y podemos ver aquí en el libro de Esdras cómo el Señor usó a este hombre y podemos decir, Él lo usó al Señor, el Señor usó a Esdras, el Señor me puede usar a mí también. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén el mes 5º del año 7º del rey, porque el día primero del primer mes fue el primero o el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Lo que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y esta es la importancia que tenemos en este día. Usted y yo tenemos que escudriñar, no tenemos que leer. La Biblia nos manda a nosotros que escudriñemos las Escrituras. Leer significa solamente leer por encima. Escudriñar significa indagar en las Escrituras. Tenemos que buscar textos, contextos y los textos inmediatos y todo lo que usted pueda ir aprendiendo, para que de esta manera, entre más conozcas la palabra de Dios, la mano de Dios estará más sobre ti. La mano de Dios hace la diferencia. Cuando nosotros trabajamos para el Señor, con el Señor de nuestro lado o nosotros juntamente con el Señor, le aseguro que hay bendición y que va a haber prosperidad y va a haber todo tipo de ventaja para nosotros. Pero ¿cuántas personas piensan estar trabajando para Dios separados del Señor? Eso es algo increíble. Cuando la mano de Dios, dice aquí, está sobre nuestras vidas, nuestra familia, nuestros ministerios, nuestras iglesias y nuestros trabajos son beneficiados. Se nota la diferencia. Cuando un hombre de Dios está haciendo algo, se nota cómo el Señor es el que está obrando en la vida de esa persona. No hay necesidad que nosotros digamos, ni que nosotros hablemos, ni digamos a gritos que somos hijos de Dios. Eso se percibe, eso se ve. Y la gente puede ver cuando un hombre de Dios está obrando, está trabajando, porque puedes sentirlo y puedes percibirlo, porque la mano de Dios está sobre él. Ahora, porque dice, aunque parezca que las cosas no están saliendo bien, aunque parezca que la situación es difícil, la mano de Dios estando sobre nosotros, hay bendición. La palabra del Señor aquí nos dice que nosotros tendremos paz, tendremos tranquilidad, tendremos reposo cuando Dios está en control de todo esto. Por muy difícil que se vea, por muy fuerte que se vea la situación a tu alrededor, que el panorama se vea muy desolador, pero estando en la mano de Dios contigo, tú puedes continuar confiado y puedes seguir adelante sin ningún problema, porque sabemos que tendremos la victoria. ¿Quién abrió el Mar Rojo? Dice aquí la pregunta que se nos hace. ¿Quién abrió el Jordán? ¿Quién multiplicó los panecillos y unos cuantos pececillos para alimentar a una multitud? ¿Con quién estaba la abundancia y la bendición si no es con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo? Y si nosotros sabemos y entendemos que ahí está la bendición,
que ahí está la abundancia, que ahí está la seguridad, ahí está la victoria, pues que estamos batallando y que estamos buscando en otros lugares donde realmente no se nos va a dar absolutamente nada de lo que la palabra de Dios nos ofrece, o de lo que la palabra de Dios nos invita a que nosotros podamos poseer, porque a veces la gente se pierde el enfoque de lo que la palabra de Dios enseña y no de lo que la persona quiere enseñar. Es muy diferente. Como dije ahorita, puedes estar leyendo la Biblia, pero si no la escudriñas, es muy difícil que tú la entiendas. Pero si tú escudriñas la Biblia y dice la palabra de Dios que si le pedimos al Señor sabiduría, Él nos la va a dar sin reproche alguno, entonces la tendremos. Dice, preocúpese cuando cuando el Señor esté en contra, en contra de usted, entonces sí, preocúpate. La Biblia nos habla aquí en el libro de Hebreos 10:31, y es claro el Señor cuando nos está diciendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahí sí preocúpate. Si tú sabes que lo que estás haciendo va en contra de las cosas del Señor, entonces sí preocúpate, porque es de lo peor que le puede pasar a una persona cuando va a ir a dar cuentas delante de Dios. Si yo hoy voy a tener que dar cuentas delante de Dios, si fuera mi último día el día de hoy y que yo me tengo que ir a la presencia de Dios y dar cuentas, voy sin ningún problema, porque yo sé que he estado en la mano de Dios y la mano de Dios ha estado sobre mí. Y yo no tengo ningún problema, porque lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para la honra y para la gloria de Dios, no para darme a conocer yo ni para crecer yo. Pero cuando nosotros tenemos, hermano, la tendencia, como muchas veces en la carne tendemos a querer sobresalir nosotros y querer tomar el lugar que le corresponde a Dios, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ni lo intentes. La gloria es para el Señor, la honra es para el Señor, y todo el poder es del Señor y nada más. Mira aquí lo que nos dice en el versículo el 6 y el 9. Lo que este sacerdote hizo en Esdras 10, 6 y 9. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, dice la palabra. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, no te agradaron, las cuales, dice, cosas se ofrecen según la ley. Después dice aquí en el 9, y diciendo luego, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. ¿Sabe qué estamos diciendo cuando estamos hablando de esto? Yo voy a venir a trabajar conforme a la voluntad de Dios. Y yo voy a escudriñar la palabra. Y usted se va a dar cuenta que cuando estamos trabajando en la palabra y cuando la mano de Dios está sobre nosotros, lo primero que prevalece o lo primero que nos tiene que interesar es la voluntad de Dios. El sacerdote está diciendo, aquí estoy yo para cumplir tu voluntad, no para hacer lo que yo quiero. Yo estoy aquí en este día predicando, compartiendo la palabra de Dios, no para ser famoso ni para que el mundo me conozca. Yo estoy aquí compartiendo la palabra de Dios para que la palabra llegue y penetre tu corazón y tú puedas ser salvo. Y que la palabra del Señor impregne toda tu vida, impregne todo tu ser y tú puedas conocer y llegar al conocimiento del que da la vida. No para que yo sea conocido, ni tampoco para que yo sea una figura pública. Eso es lo que menos interesa. ¿Quién soy yo? El día de mañana yo no voy a estar aquí, va a estar otra persona. Y sin embargo nadie se va a acordar de mí. Pero si tú te aceptas, si tú te acercas al Señor, tenlo por seguro que no nomás se van a acordar de ti, sino que tendrás un lugar especial en el lugar que nosotros todos queremos estar con nuestro Señor Jesucristo. También aquí mismo en Esdras 8:22, miren lo que nos dice la palabra, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y gente de caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es, dice, para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Mire, la mano de Dios, de nuestro Dios, es para bien sobre todos los que le buscan. Aquí estamos diciendo, dice Esdras, a mí me dio vergüenza ir con el rey y pedir ayuda. ¿Por qué? Porque si yo estoy diciendo que como hijo de Dios, yo soy el que creo, y yo como pastor y como siervo del Señor y como un mensajero de mi Dios, yo estoy diciendo que la mano de Dios está sobre mí, pero resulta que me pasa algo y yo tengo que buscar ayuda humana en lugar de la ayuda divina. Hermano, qué vergüenza, mejor ni digas que eres hijo de Dios. Dios siempre nos va a estar ayudando, Dios va a estar ahí. Y yo te lo dije al principio, aunque pareciera que todo esté como cayéndose en pedazos, pero la mano de Dios sobre ti,
Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no llegarán, dice la palabra de Dios. Tú puedes continuar adelante, tú puedes seguir sin ningún problema, puedes seguir confiando en que Dios está contigo y que tú estás con Dios. Y todo va a continuar, porque no lo estás haciendo tú, lo está haciendo el Señor. Aquí nos está diciendo en el libro de Esdras 8:22 que la mano de Dios está con todos los que le buscamos, pero está contra todos aquellos de los que se alejan. ¿Y cuántas personas se están alejando de Dios para seguir un evangelio? Dice el apóstol Pablo también, un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que se está perturbando el evangelio. La mano de Dios sobre la persona hace una diferencia. Pero también el problema es de que mucha gente está diciendo, la mano de Dios está sobre mí, y realmente lo único que están haciendo es engañando personas. Yo lo que quiero, amigo que me escuchas, hermano que me ve en este día, yo quiero que usted entienda algo. Nadie te va a engañar si tú conoces la palabra de Dios. Si tú de verdad buscas la palabra de Dios, si tú de verdad indagas en la palabra de Dios, es muy difícil que te engañen cuando tú tienes una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay personas que les gusta que les digan y no les gusta escudriñar. Siempre en mi iglesia he dicho, nunca diga el pastor dice. Nunca podemos nosotros estar diciendo, oh, es que el pastor dijo. Usted siempre diga, la palabra de Dios dice. Y esto da una seguridad de que tú sabes lo que la Biblia dice. Porque muchas veces nomás repetimos lo que oímos, pero no estamos seguros de que lo que se está diciendo sea correcto o sea verdad. En otras palabras, yo todo el tiempo estoy diciendo, la palabra de Dios dice, ¿y sabe de quién aprendimos esto? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo fue tentado, dice la Biblia, las 3 veces que fue tentada en el libro de Mateo, las 3 veces el Señor Jesucristo repitió, escrito está. Escrito está. Entonces cada vez que usted le repite algo, usted lo está repitiendo porque usted sabe que está escrito, o mejor no lo diga. La mano de Dios está sobre aquellos que le buscan, no los que pretenden ser unas personas religiosas. Buscar a Dios significa estar cerca con Dios y estar al lado de Dios. Estar buscándole para servirle, no solamente para curiosearle. Dice aquí que cuando Gedeón logró victoria fue porque la mano de Dios estaba sobre de él. Con Elías, con Jefté, con Sansón, con David, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Todos estos grandes personajes de la Biblia y sobresalientes hombres de Dios fueron personas que lograron bendición y lograron victoria porque la mano de Dios estaba sobre ellos. Ninguno de estos puede presumir de decir nosotros lo hicimos porque éramos buenos o porque fuimos inteligentes. Todos reconocieron que la mano de Dios era la que estaba obrando. Y no somos la excepción el día de hoy. Tenemos que pasar la misma situación. No podemos estar hablando, diciendo nosotros ahora yo soy el que hago las cosas y ya. No. Aquí dice que el mismo Dios de la Biblia que usted y yo conocemos el día de hoy, Él nos ha habilitado, hermanos, nos ha dado la fortaleza para que hagamos grandes cosas como lo hizo en el antepasado con todos estos grandes hombres de la Biblia. Si yo estoy con el Señor, la misma Biblia nos lo muestra, si yo estoy con Él, ¿quién contra mí? Hay 3 cosas nada más que quiero compartir rapidito contigo y 3 formas de cómo puedo tener la mano de Dios sobre mi vida. La mano de Dios sobre tu vida no llega porque tú estás en la iglesia, ni tampoco llega porque tú eres una persona religiosa, ni porque tú conoces mucho de la palabra de Dios. No importa lo que conozcas, lo que importa es cuánto aplicas, cuánto vives. Número 1, tengo que, dice, preparar mi corazón. Tengo que preparar mi corazón para recibir la palabra de Dios. Aquí en el libro de Esdras 7:10 nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, porque Esdras había preparado su corazón. Muchas de las personas que vienen a la iglesia ni siquiera se preparan para venir a escuchar la palabra de Dios. Inclusive me atrevo a decir que hay mucha gente que un día anterior, por ejemplo el domingo en la mañana es cuando tenemos los cultos regularmente, pero un sábado en la noche mucha gente se desvela, va a fiestas, algunos hasta están tomando todavía, andan en bailes, y luego van al domingo a escuchar la palabra de Dios. Yo no creo que el Señor te va a hablar mucho así, porque tú ni siquiera vas preparado. Esdras preparó su corazón para ir a inquirir, para recibir la palabra de Dios. Y no solamente para recibirla, inquirir significa indagar, significa el buscarle más, la razón del por qué estamos haciendo las cosas. Y dice la palabra de Dios que cuando Esdras inquirió la palabra de Dios, no solamente la inquirió, sino que la practicó, la puso en práctica, y aparte de esto, todavía la compartió después. Y ese es el rol que debemos de llevar.
la escucho, la recibo, la creo y luego la comparto. Cuando nosotros la escuchamos y la creemos, va a haber un cambio en nuestra vida y tiene que haber una actitud completamente diferente. Hermanos, el problema no es el que cuánto sabemos, como dije ahorita. El problema es que cuánto aplicamos nosotros de la palabra de Dios. Hay gente que conoce de la Biblia como usted no se imagina, pero no la viven. De nada nos sirve si nosotros no la estamos poniendo en práctica. Esdras la escuchó, la recibió y la puso en práctica y después la enseñó. Tú no puedes enseñar algo que no has practicado. Tú no puedes compartir algo que no estás haciendo. La Biblia nos dice aquí en el libro de Juan 12:48, nos da la palabra de Dios, que el que rechaza a la sabiduría o lo que nosotros estamos enseñando, no nos rechaza a nosotros, está rechazándolo a él. Mire lo que dice la palabra, Juan 12:48, dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella misma juzgará en el día postrero. De tal manera, como te estoy diciendo, tú puedes saber mucho en la Biblia, pero si la rechazas, ¿qué significa rechazar? Rechazar significa escucharla y no atender a ella. Rechazar significa que tú puedes escuchar mucho de la Biblia e ignorarlo. Miren lo que dice aquí en Lucas 10:16. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Por lo tanto, una persona no puede venir a la salvación si no ha escuchado primero la palabra de Dios. Y una persona que escucha la palabra de Dios, la recibe, y cuando la recibe, empieza a hacer efecto en tu vida. Eso es cuando nosotros la ponemos en práctica. Cuando empieza a hacer efecto, es cuando nosotros sentimos la necesidad de compartírsela a otras personas. Entonces, dice, tengamos cuidado de que lo que yo entiendo de la palabra de Dios, lo pongamos en práctica en nuestra propia vida primeramente. Una vez que yo la recibo y la pongo en práctica, entonces estoy apto para podérsela enseñar a cualquier otra persona. ¿Qué significa preparar mi corazón? ¿Qué podemos explicar de poder decir preparar mi corazón? Esto quiere decir que voy a escuchar con atención para aprender, para aplicar en mi vida lo que estoy escuchando y no solo para conocer, sino para hacer la obra en mi propia vida. Yo tengo que comenzar a hacer algo. ¿Ok? Yo tengo que comenzar a hacer lo que la Biblia me dice, porque si yo voy, escucho, pero no hago nada, la Biblia dice que le compararé a un hombre imprudente, que oyó la palabra, pero no la aplicó. Dice, y ese es un hombre insensato. Vinieron problemas, vinieron lluvias, vinieron tormentas, vino todo, y dice, cayó aquella casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque oyó la palabra, pero no la puso en práctica. De nada nos sirve ser unos... tener buena mente y buen conocimiento y todo si no estamos aplicando absolutamente nada. Dice aquí que porque cuando solo es conocimiento y no hay aplicación y práctica en esto, ahí es cuando muchas personas regresan al vómito, al lodo. La Biblia nos dice que la puerca lavada, hermano, regresa exactamente de donde salió. Usted puede lavar, mire, agarre un cochinito, agarre un puerquito, lávelo, límpielo y póngalo bien bonito. En cuanto usted lo suelte, ese puerco regresa otra vez al lodo, porque es puerco. Esa es su naturaleza. Nosotros, dice la Biblia, fuimos y hemos sido transformados. Hemos sido cambiados. Si el Señor ya me cambió a mí, si la palabra de Dios ya me cambió, la mano de Dios está sobre mí, si el Señor me ha enseñado, hermano, y me está enseñando como estamos viendo ahorita aquí en este punto, hermano, yo estoy trabajando para Dios. Y cuando el Señor me manda, me suelta en pocas palabras, yo no voy a regresar a la vida que yo tenía. Yo voy a hacer la voluntad de Dios y eso es lo que yo quiero, hacer la voluntad de Dios, porque la mano de Dios está sobre mí. Y eso es lo que me lleva a hacer la mano de Dios. Pero mira lo que nos dice aquí en 2 de Pedro 2:21. Y hermano, 2:21 y 22 dice la palabra de Dios. Esto es lo que abunda en mucha gente. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuántas personas están fallando, hermano? ¿Cuántas personas están llegando al punto de que conocen, escuchan y no aplican? Y mire, el problema es de que con esta gente, ¿sabe qué? Tú hablas y ya no les puedes enseñar nada, porque ya todos lo saben.
Es triste poder encontrarte con personas que ya todo lo saben, encontrarte con personas que una vez que tú les quieres compartir algo, ellos dicen, no, no me digas nada porque esto ya lo conozco, y se endurecen cada vez más, porque tienen conocimiento, ¿ok? De conocer, de humanidad, y tienen conocimiento de muchas cosas, pero no tienen aplicación. Número 2, debo buscar al Señor. La Biblia dice aquí en Esdras, vamos a ver en el 7:21 primero, Esdras 7:21, dice la palabra de Dios, y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que se pida al sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios de Israel, del cielo, se le conceda prontamente. Todo lo que él pida, dice, concédanselo. En otras palabras, dénselo. ¿Sabe por qué el rey Artajerjes está diciendo esto? Porque él reconocía que la mano de Dios estaba sobre Esdras. Y el estar en las manos de Dios sobre Esdras o sobre usted, debe buscar primeramente a Dios. Y cuando usted busca a Dios, Dios usa al hombre para darnos nuestras propias necesidades. Mire, Dios no es Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. La Biblia dice cuando fueron a buscar al Señor Jesucristo, cuando el Señor fue crucificado y después fue sepultado, fueron y lo buscaron y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dios es un Dios de vivos, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ellos ya no están entre nosotros, pero ellos están vivos en la presencia de Dios. Ese es el punto que nosotros tenemos que entender. Y aquí mismo también en el 6:21, no lo vamos a ver ahorita ahí, pero si usted lo tiene en su casa puede buscarlo. En el 6:21 nos dice que Esdras buscó a Dios juntamente con el resto del grupo. Esdras lo primero que hizo fue buscar a Dios. Antes de cualquier movimiento, él vio los muros y no se puso, hermano, a construirlos sin antes buscar a Dios. Esdras no movió un dedo antes de buscar a Dios. Él sabía que estaba la necesidad, él sabía que estaba la dificultad, él sabía todo lo que estaba pasando ahí en el pueblo, pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, Esdras primero buscó a Dios y después el Señor le dio la respuesta. ¿Cuántos de nosotros a veces estamos en situaciones y en lugar de buscar a Dios, primero actuamos y empeoramos la situación? Primero hay que buscar a Dios y Dios sabrá exactamente a dónde mandarnos, con quién mandarnos y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos la vida de un hermano destruyéndose? O la vida aún de nuestro propio hijo, hermano. Antes de que hagamos cualquier cosa deberíamos de buscar el rostro de Dios. Tú ves a una persona que está destruyendo, a veces antes de orar a Dios, tú ya le estás dando soluciones. Antes de que la persona que inclusive te acaba de contar el problema, tú ya le estás diciendo lo que tiene que hacer. Nosotros debemos de escuchar el problema de la persona. Ok, vamos a escucharlo, vamos a ver, analizar lo que está pasando. Entonces, usted doble sus rodillas y pídale a Dios. Debe buscar a Dios para que la mano de Dios esté sobre nosotros. Y cuando buscamos a Dios, téngalo por seguro que hay respuesta correcta de nuestros labios y de ayuda hacia estas personas. Esdras menciona aquí el ayuno. ¿Por qué cree que él lo hizo? En Isaías 58, del 1 al 12, también usted lo puede leer en su casa. Esta es la esencia del verdadero ayuno. Y cuando nosotros ayunamos y nos retenemos, no es para que dejes de comer y nada más. El ayuno tiene un propósito. Esdras ayunó y todo el pueblo ayunó. ¿Y sabe por qué lo hicieron? No porque querían dejar de comer, sino porque nosotros tenemos que parar a veces de todo tipo de actividad y enfocarnos completamente en la presencia de Dios y buscar al Señor. Y hermano, usted podrá decir, ¿qué tiene que ver todo esto con el ayuno? Yo sé que no es el tema del ayuno ahorita, pero la Biblia dice que ellos ayunaron. ¿Y sabe qué? Jesucristo también dijo, cuando los apóstoles vinieron y vino una mujer, le dijo, bueno, le traje a mi hijo a tus apóstoles, pero ellos no pudieron echar el demonio fuera de mis hijos, o de mi hijo. Dijo el Señor Jesucristo cuando le preguntaron a los apóstoles, ¿por qué? Jesucristo dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Cuando nosotros ayunamos y oramos, encontramos la verdadera respuesta de Dios
para nuestras vidas. El dejar de comer, hermano, nos está diciendo, nosotros estamos limpiándonos, estamos desintoxicándonos de muchas cosas, y no te voy a decir que comas o que ayunes 40 días, lo que tú puedes hacer o lo que tú puedes aguantar, eso lo veremos en otra ocasión, pero lo que sí te puedo decir es de que cuando tú ayunas y cuando tú oras, el ayuno no significa que dejes de comer y te internes por ahí y te metas en tu cuarto, no. Ayunar es andar normal, trabaja normal, vive normal, pero sigue en oración delante de nuestro Dios y va a haber respuesta. Te lo aseguro que va a haber respuesta. El que dejemos de comer significa que estamos de verdad buscando al Señor. Dejar de comer no significa que voy a dejar de comer para enfermarme nada más, porque a veces dejamos de comer en el supuesto ayuno y lo único que estamos haciendo es provocar una enfermedad en nuestras vidas. Número 3, con esto terminamos. Tenemos que separarnos. En el libro de Esdras, otra vez vamos aquí en el libro de Esdras 10, del 1 al 5, dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba al pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jael, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a toda la mujer y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y dice de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Sabe qué es lo que está diciendo esto, hermano? Que ellos juraron no volverse a mezclar con gente que no ama al Señor. Si tú quieres que la vida del Señor esté sobre ti o que la mano del Señor esté sobre ti, tienes que separarte de muchas cosas. Todo lo que hagas son decisiones personales. Nadie te puede obligar, nadie puede hacer por ti una decisión. Tú eres el que la vas a hacer. Pero cuando tú te decides de verdad a servir al Señor y tú quieres que la mano del Señor esté sobre ti, hay que dejar de hacer muchas cosas que no agradan a Dios. Y una de ellas es juntarte con un yugo desigual. ¿Cuántos cristianos están cometiendo el error de juntarse con personas que no conocen del Señor? Y cuando esta persona estaba bien entregada al Señor, llega una persona que no conoce al Señor y lo único que hace es arrastrar a la otra persona fuera de los caminos de Dios. Hermano, yo lo único que te quiero rogar en el nombre del Señor, aquí en el libro de 2 Corintios 7:1 también nos dice y nos pide que nos limpiemos de toda contaminación, dice, de contaminación de carne y de espíritu, y nos pide que andemos en santidad. Y la palabra santidad es andar como Él es. Dice la palabra de Dios: sed santos porque yo soy santo. La santidad significa apartado, sepárate. No podemos estar viviendo como vive el mundo. Si eres hijo de Dios, no puedes vivir como vive el mundo. Y yo te digo una cosa: si tú quieres la mano de Dios en tu vida, la puedes tener la bendición, puedes tener muchas cosas, pero necesitas hacer decisiones importantes en tu vida. Deseo de todo corazón que la mano de Dios esté sobre ti, y también deseo de todo corazón que tú te decidas a servir como debemos de servir al Señor. En el nombre de Jesús te pido, hazlo, porque el Señor tiene bendiciones específicas para ti y tiene planes grandes para ti. Que el Señor te bendiga, y espero que haya sido de bendiciones de que compartimos el día de hoy y que podamos continuar adelante. El Señor te bendiga. Muchas gracias. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.